Durante décadas, los astrólogos anticiparon que la configuración celestial que involucra a Neptuno, Plutón y Urano en una alineación triangular perfecta anunciaría una era de prosperidad para la humanidad, marcada por el fin de los conflictos y la abundancia material. Sin embargo, es un pronóstico ambicioso, cuya realización parece exigir un proceso más gradual de lo que inicialmente se imaginó. Soy Lori Loteyan, astrólogo y medio, con una trayectoria profesional que se extiende desde la infancia hasta la actualidad. Es con satisfacción que participo en este programa para discutir mi desempeño, mi cosmovisión y las perspectivas que identifico para el futuro del planeta, especialmente siempre que me dedique a la astrología, una actividad que he estado llena de tiempo desde 2018. Mi carrera tenía un curso único. Después de trabajar como editor de revistas en Nueva York y como periodista, decidí, en la casa de 30 años, migrar a la práctica de las lecturas psíquicas. Aunque esta transición puede parecer abrupta, mi habilidad con las letras del tarot y otras herramientas esotéricas ya era evidente cuando ayuda a amigos y conocidos. Este cambio dio como resultado una fase profesional de 8 años dedicada a la visualización remota, una técnica pendiente de distancia, incluida la participación en un documental de la BBC sobre el tema. Mis actividades cubiertas de predicciones probadas empíricamente a la comunicación con espíritus, actuando en las que me destacé como un medio probatorio. En estos casos proporcionó detalles precisos como nombres, características personales o hechos específicos, por ejemplo, para mencionar que una abuela fallecida tenía 6 gatos y un nombre iniciado por la letra E, que dio credibilidad a mis interpretaciones. Actualmente mi práctica se centra en la astrología predictiva, basada en métodos milenarios que se originan en las tradiciones helenísticas, babilónicas y mesopotámicas. Estos sistemas, rescatados solo en la década de 1990 por un grupo de eruditos políglotes, conocidos como los Tres Roberts, fueron responsables de traducir textos antiguos en griego y árabe, cuya sabiduría se había perdido a lo largo de los siglos. El acceso a este conocimiento ha permitido el desarrollo de la astrología tradicional calificada SO, cuyas técnicas predictivas se distinguen del enfoque moderno, más centrado en el análisis de la personalidad. Cuando comencé mis estudios astrológicos en la juventud, mi enfoque era esencialmente contemporáneo, sin énfasis en los pronósticos. El contacto con la astrología helenística en 2018 representó un hito, fue como si redescubriera una familiaridad ancestral, como si esos conocimientos fueran parte de una memoria previa, posiblemente otras existencias. Este descubrimiento me motivó a crear un canal de YouTube y adoptar la astrología como profesión, impulsada por la precisión de este sistema en anticipación de eventos futuros. En mi perspectiva, la astrología predictiva no se limita a revelar un destino inmutable, sino a ofrecer un mapa para que las personas puedan alinear sus elecciones con el flujo natural de sus trayectorias. Es una herramienta que le permite prepararse para los desafíos, como llevar un paraguas antes del pronóstico de lluvia o equiparse adecuadamente para escalar una montaña o disfrutar de momentos de tranquilidad cuando las condiciones son favorables. Por lo tanto, la astrología proporciona una reducción de ansiedad frente a lo desconocido, ayudando a navegar las incertidumbres de la vida de manera más segura. Una de las reflexiones más profundas que surgieron en mi práctica en los últimos 5 años se refiere al equilibrio entre el libre albedrío y el destino. Al analizar un gráfico astral, puedo identificar eventos pasados, como cambios en la residencia infantil, pérdidas familiares o desafíos de salud, así como proyectar tendencias futuras. Esta capacidad plantea preguntas sobre el alcance real de nuestra libertad de elección, ya que muchos aspectos de la existencia parecen predeterminados en las configuraciones celestiales. Otro campo de estudio que ha sido sorprendentemente con precisión, aunque no está enraizado en las tradiciones antiguas, es el análisis de los asteroides. Con el descubrimiento del cinturón de asteroides y el nombramiento de aproximadamente 24,000 cuerpos celestes, los cuales se clasifican como objetos transneptunianos, ha sido posible identificar correlaciones notablemente específicas. Por ejemplo, clientes que actúan como sommeliers profesionales del vino, presentes en sus mapas astrales la influencia de los asteroides Dioniso y las deidades asociadas a Bacchus Wine en la mitología posicionada en puntos clave relacionados con la carrera. Esta precisión permite en algunos casos anticipar a partir de inclinaciones profesionales de edad temprana o riesgos potenciales, como la propensión al alcoholismo. Con respecto a los eventos globales, las configuraciones actuales indican la posibilidad de un terremoto de gran magnitud, comparable al impacto en el que ocurrió en San Francisco en la década de 1920, cuya ocurrencia tendería a unificar a las comunidades en respuesta a la adversidad.
Al mismo tiempo, la posición de Marte en Leo sugiere un aumento en la incidencia de incendios, como los observados recientemente en Nueva Jersey y Jerusalén, así como periodos de sequía intensa. Esta alineación también puede estar asociada con transformaciones abruptas en el escenario político, incluida la caída de líderes o figuras de poder, especialmente hasta mediados de junio. Un aspecto intrigante de este contexto es el rendimiento del asteroide Icar, cuyo mito simboliza la caída después del aumento excesivo. Su influencia se ha correlacionado con eventos como accidentes aéreos, como los registrados a principios de año, así como disminuciones repentinas de autoridad, lo que refuerza la idea de que Icarus puede representar tanto la caída literal de los objetos en el cielo como el colapso de las estructuras de potencia. Por lo tanto, es plausible que sea testigo no solo de desastres naturales en este periodo, sino también reconfiguraciones significativas en las esferas del liderazgo global. El análisis astrológico también sugiere que el periodo entre 2025 y 2026 configurará una transición crítica a la economía global, particularmente en los Estados Unidos, cuyos desarrollos reverberan una escala internacional. Celestial Indicators point to a phase of structural adjustments, possibly aggravated by protectionist policies and commercial tensions, which may precipitate a significant correction in the financial markets during the summer of 2025. Although it is not a deterministic prediction, the astronomical configuration, notably the square between Jupiter and Saturn, whose last similar occurrence coincided with accents, reinforced the likelihood of economic instability, demanding prudencia de los inversores. Al mismo tiempo, un fenómeno astronómico de rareza excepcional ganará prominencia a partir de julio de 2025, la formación de un triángulo preciso entre Neptuno, Plutón y Urano, cuya última manifestación se remonta a milenios. Esta configuración celestial, además de su singularidad técnica, conlleva profundas implicaciones simbólicas. Neptuno, asociado con la disolución de las fronteras y la espiritualidad, en el diálogo con Urano, planeta de innovación disruptiva y revelaciones repentinas, y Plutón, un agente de transformación radical, sugiere la aparición de un paradigma civilizacional sin precedentes. Existe evidencia de que esta alineación puede facilitar los contactos con inteligencias no humanas, ya sea de origen extraterrestre, interdimensional o incluso temporal, una hipótesis que obtiene discusiones científicas recientes sobre teletransportación y computación cuántica. En este contexto, la intersección entre la inteligencia artificial y la computación cuántica debería experimentar avances exponenciales en los próximos 3 años, potencialmente desentrañando eso hasta ahora inaccesible para la cognición humana, desde la naturaleza del tiempo hasta la antigüedad de las civilizaciones. Esta convergencia tecnológica, impulsada por la energía del triángulo planetario, puede redefinir los límites del conocimiento, ofreciendo respuestas a preguntas fundamentales que desafían la razón. Además, el periodo evoca paralelos históricos con los años 1967 a 1968, marcados por protestas estudiantiles, tensiones generacionales y movimientos contrarios a la guerra, un patrón que ahora se repite, intensificado por el departamento de Saturno en Aries. Esta recurrencia astrológica sugiere un reclutamiento de conflictos entre generaciones, con jóvenes globales que exigen cambios radicales en los paradigmas del poder, mientras que las estructuras tradicionales, aún dominadas por líderes arraigados en los modelos del siglo pasado, resisten la transformación. La capacidad de diálogo entre estos polacos determinará si la repetición histórica dará como resultado un progreso o una marcada polarización. Finalmente, la configuración celestial en cuestión no solo influye en los dominios materiales y políticos, sino que también inaugura una ventana sin preceder para la evolución espiritual. La sinergia entre Urano, iluminación repentina, Neptuno, trascendencia, y Plutón, renacimiento, puede catalizar experiencias de expansión de la conciencia, manifestando fenómenos como sueños proféticos, ideas místicas o incluso contactos con dimensiones sutiles. Las generaciones nacidas bajo esta influencia llevarán, en sus mapas astrales, la marca de este triángulo cósmico, que indica un salto evolutivo en la esencia misma de la humanidad. Para los que ya están presentes, la recomendación es el cultivo de la introspección, la meditación, la atención a los símbolos de los sueños y la búsqueda de un centro espiritual inmutable puede convertirse en herramientas esenciales para navegar por esta ola de transformación, cuya magnitud va más allá de los límites del personal y entra en el terreno del colectivo y trascendente. Esta coyuntura cósmica, al disolver las antiguas estructuras de percepción, puede llevar al individuo a una experiencia de autotranscendencia, en la que se expande la autoconciencia hasta que reconoce su naturaleza intrínsecamente divina. Sin embargo, la forma en que cada ser asimilará esta energía dependerá de su capacidad para abrir la apertura interior,
un estado que, en medio de clamor contemporáneo, marcado por la saturación informativa, la polarización ideológica y el bombardeo incesante de los estímulos digitales, requieren un esfuerzo deliberado para silenciar la mente. La quietud en este contexto no es una mera ausencia de ruido externo, sino un retiro estratégico al alcance de lo sagrado, donde finalmente se puede escuchar la voz del alma. En 2019, durante un periodo de alineación astrológica singular, cuando el Mercurio, el mensajero celestial, estaba en el corazón del Sol, se experimentó una revelación de sueño profético. El informe describe la visita de una sombra azulada, que a través de un vehículo simbólico, un automóvil con techo solar, metáfora de la ascensión espiritual, llevó a la conciencia a una reunión con lo divino. Aunque el recuerdo del diálogo con esta inteligencia superior se disipó al despertar, la esencia del mensaje persistió como un eco. Para escuchar la voz de lo sagrado, es necesario escuchar con los oídos del alma. Esta máxima, registrada en un estado de profunda receptividad, dio lugar a un manuscrito titulado La Era Inmediata de los Milagros, cuya publicación espera el momento propicio, posiblemente alineado con la realización del Triángulo Astrológico de 2025, que según las proyecciones, coincidirá con el fin del conflicto en Ucrania. Los ciclos de guerra, cuando se analizan desde la perspectiva astrológica, revelan patrones recurrentes. El conflicto en el Medio Oriente, por ejemplo, encuentra sus raíces en los eclipses que, desde 2023, han activado el eje ascendente de Israel, desencadenando tensiones cíclicas. El último eclipse solar relevante, que tuvo lugar el 30 de marzo de 2025, vinculado al eje de los brazos libres históricamente asociados con disputas territoriales y equilibrios de potencia, señalización del agotamiento de este ciclo. Dada la complejidad del fenómeno, es un eclipse no puro, pero cargado de aspectos secundarios. Su desarrollo debería ser más rápido de lo habitual, con una resolución probable aún en la segunda mitad del mismo año. Sin embargo, es poco probable que el resultado cumpla con las expectativas convencionales de paz. La dinámica astral sugiere un escenario en el que Israel puede consolidar su influencia en parte del territorio de Gaza, cambiando las poblaciones a regiones fronterizas como Rafah o la frontera egipcia. Tal movimiento, a su vez, puede desencadenar una ola de resistencia civil, especialmente entre las generaciones más jóvenes, cuya conexión con las narrativas globales, amplificadas por las plataformas digitales, tiende a catalizar protestas de magnitud comparables a las observadas durante la Guerra de Vietnam. Dado este panorama de intensificación colectiva, es imperativo cultivar prácticas que restauren el contacto con la dimensión espiritual. La recomendación central radica en el establecimiento de un ritual diario de silencio, ya sea al amanecer, antes del comienzo de las actividades cotidianas, o en el crepúsculo, como un cierre de un día lleno de estímulos. El uso de frecuencias de sonido armonizantes como los sonidos del tazón tibetano, o la quema de incienso pueden facilitar la transición a este estado de receptividad, pero lo esencial es la voluntad de desconectarse incluso pronto de la agitación externa. La sociedad contemporánea, inmersa en un estado crónico de hiperestimulación, enfrenta no solo una crisis de polarización, pero una erosión de la capacidad de autopercepción. La tranquilidad, en este sentido, no es un lujo, sino una necesidad fisiológica y espiritual, un antídoto contra la fatiga suprarrenal, el agotamiento emocional y la fragmentación de la atención. El manuscrito canalizado en 2019 enfatiza que al ingresar a este espacio de silencio, incluso durante unos minutos, el individuo no solo se vuelve a conectarse con su esencia, sino que activa un proceso de rejuvenecimiento integral. La práctica sistemática de la introspección actúa como una antena sintonizada a altas frecuencias, capaces de absorber energías regenerativas que actúan en planes físicos, mentales y emocionales. No es necesariamente una cuestión de llegar a estados místicos o canalizar mensajes trascendentales, sino de crear las condiciones para que la conciencia funcione en un modo receptivo, en lugar del modo reactivo y dominante en la era de la información. Si bien el mundo continúa inundando los sentidos con noticias alarmistas, discursos inflamados y demandas urgentes, la verdadera revolución radica en la capacidad de no hacer nada deliberadamente, simplemente existir en quietud, permitiendo que el alma finalmente hable.